A Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, y dice así la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que el Señor bendiga su palabra. En esta mañana el mensaje lo he titulado Está establecido. Está establecido. Dice aquí la palabra del Señor en Hebreos, de manera o de modo que está establecido, podríamos decir también que está fijado o que está decretado. Yo sé que hay por ahí una moda, ¿verdad?, que los cristianos oran y dicen yo decreto, ¿verdad?, determino, decreto. Bueno, yo creo que los decretos los hace Dios, no los hacemos nosotros. Y aquí está claro que Dios ha decretado 4 verdades irrompibles que te voy a compartir en esta mañana, 4 verdades inquebrantables, 4 verdades inexpugnables, 4 verdades indestructibles. ¿Cuántos las quieren escuchar? Vamos a la primera. La primera verdad es que vamos a morir una sola vez. El hombre va a morir una sola vez. Este versículo por sí mismo, solo este versículo, refuta y derrumba la doctrina hindú y doctrinas platónico-gnósticas de sucesivas reencarnaciones. Según la palabra de Dios, según este versículo de la Biblia, no habrá reencarnaciones. No hay reencarnación. Según la palabra de Dios, en la cual creemos, cuando dicen amén, que es palabra con toda autoridad, palabra inerrante, creemos en la suficiencia de las Escrituras, creemos que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Los hombres mueren una sola vez, y es en esta vida donde realmente, por decirlo de alguna manera, nos jugamos nuestro destino eterno. Y eso debe de llevarnos a ti y a mí, a los que estamos aquí en esta mañana y a los que nos ven por televisión, a reflexionar profundamente y llenarnos de un temor que nos lleve a volvernos al Señor. Mira lo que dice en el profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós 4, 12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Querido hermano, hermana, querido amigo, el hombre muere una sola vez y Dios nos dice en su palabra, por este profeta, prepárate, prepárate. Estoy seguro que el Espíritu Santo quiere que resuene esta palabra ahora. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En el Salmo 89, versículo 48, dice la palabra: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Conoces a alguien? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Y un versículo de la palabra en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8, para mí es tremendo, estremecedor. Dice así: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra.
ni la impiedad librará al que la posee. Quiero repetirlo de nuevo. No hay hombre, dice el Señor, que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. La medicina, Dios ha permitido en su gracia dar dones a los hombres y, entre comillas, el hombre como que mejora un poco la vida o aparentemente la extiende en medio de una enfermedad, pero el hombre no tiene una autoridad, no tiene una potestad final para retener el espíritu ahí dentro, ni tiene potestad, poder sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni tu sabiduría, ni tu dinero. Hablaba con el de la gasolinera esta mañana y cuando me estaba dando el cambio, yo le daba una moneda, él me daba un billete y dice, oye, sales tú ganando, me das chatarra y tú te llevas un billete. Digo, ¿has visto la película Viven? ¿Conoces la historia real de un equipo de rugby que se estrelló con su avión en los Andes y tuvieron que comer de sus compañeros muertos para poder sobrevivir? Mucha gente los criticó de canibalismo, yo no haría eso, yo jamás lo hubiera hecho, antes me muero. Pero hay una escena en la película de esta historia real que a mí me impactó, y era que para poder sobrevivir tenían que calentarse y cogían los boletines que llevaban de dinero y todos los billetes que tenían eran lo que usaban para prender el fuego y calentarse. Digo, ahí no valía tanto dinero, no valía nada el dinero, ahí lo que importaba era la vida. Y la palabra de Dios dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? ¿Cuánto dicen amén? Primera verdad irrompible es que morimos una sola vez. Segunda verdad, después de morir, el juicio. Después de morir, el juicio. Decía ayer Daniel en Antequera que hablando a una chica, tratando de testificarle, le dijo a esta joven, ¿sabes cuál es el día más importante de tu vida? ¿Cuál va a ser el más importante? Y ella decía, ¿cómo? ¿Cuál? Y le dijo, el día de tu muerte. Y después de esa muerte hay un juicio. Y ella respondió, no quiero hablar de esas cosas, a mí lo que me interesa es vivir y además tengo que hacer muchas cosas todavía. Pero está decretado, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Vamos a definir el juicio en el sentido bíblico. El juicio de Dios es una actividad que tiene por objetivo castigar al malhechor, vindicar al justo, librar de injusticia, condenación al débil, cumpliendo así con la verdadera justicia. El otro día acompañé a una hermana esta semana a un juicio. Estuve en un juicio con una hermana para estar ahí con ella, apoyarla. Y el Señor me ha enseñado algo en estas escenas que pudimos vivir. La abogada defensora decía de esta hermana, voy a hablar con el abogado de la otra parte a ver si llegamos a un acuerdo. Luego los abogados entraron dentro, estuvieron hablando con el juez. Y gracias al Señor se pudo llegar a un acuerdo. Todo fue bien porque el Señor bendice a sus hijos. Pero yo pensaba en la importancia de estar en un juicio y poder tener un buen abogado. Y si la palabra del Señor me dice que voy a morir una sola vez y después de esto el juicio, yo quisiera estar en ese juicio con un abogado. Y la palabra de Dios me enseña que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
Te pregunto en esta mañana, ¿tienes tú como abogado a Jesucristo el justo? Y cuando hablamos de juicio y vemos en la palabra de Dios, no podemos hablar de una forma simple acerca de esto, porque el juicio de Dios abarca muchas cosas. La palabra del Señor nos dice que el juicio de Dios comenzará por su casa. Hay un juicio que va a ser sobre Israel. Hay un juicio que va a ser sobre el pecado. Hay un juicio contra Satanás. Hay un juicio sobre los ángeles caídos. Hay un juicio sobre las naciones. Hay un juicio que es el juicio del gran trono blanco. Hay un tribunal llamado el Tribunal de Cristo, en griego, el bema de Cristo. Y esto me hace ver y pensar que esto no se puede tomar a la ligera. Porque está decretado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores que voy a morir y que voy a ir a juicio. Mira, para los griegos esto fue un golpe mortal, ya que ellos pensaban que todo terminaba con la muerte. Esquilo dijo, una vez que la tierra bebe la sangre de una persona, ya no hay más que muerte sin resurrección. Eurípides dijo, no puede ser que los muertos vuelvan a la luz. Lo significativo de este pasaje de Hebreos 9, 27 y 28 es su certeza de que el hombre resucitará. ¿Cuántos dicen amén? Y la advertencia de que resucita para ser juzgado. Y seremos juzgados para vida eterna o para condenación eterna. Los creyentes seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Y cada creyente dará cuentas de sí mismo al Señor. Y el Señor va a juzgar todas las decisiones que nosotros hicimos. Ahora quiero dejarte claro algo. Este juicio no es para salvación o condenación, porque la salvación es por gracia. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El día que estemos en su presencia con Él, en la vida eterna en el cielo, nadie podrá decir, qué bien lo hice, qué bien canté, qué bien prediqué, cuánto oraba, cuánto ayunaba. No. Allí estaremos por la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Pero Romanos capítulo 14, versículo 12, dice, de manera, estaba pensando en esto, de manera, dice, de modo, de la manera que está establecido, ahora dice aquí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Estaba pensando de manera, la Biblia habla de una manera. Nosotros tenemos nuestra manera. Ayer hablaba con unos amigos míos que invitamos y la mujer quedó un poco impactada por algo que le dije. Dice, ¿eso que me has dicho? Nosotros tenemos, le dije, nuestra manera de llegar a Dios, nuestra manera de creer en Dios, nuestra manera de dirigirnos a Dios, nuestra manera de orar, de rezar a Dios. Pero en su palabra, en el Evangelio, el Señor nos dice su manera. Y alguien dijo, entre comillas, puedes poner, entre comillas, alguien dijo que posiblemente la música de fondo, la banda sonora que se escuchará en el infierno será esta canción de Sinatra que decía, a mi manera. Porque de tal manera, ¿de qué manera? De tal manera. ¿De qué modo? De tal manera. ¿De qué forma? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el camino? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida.
El que cree en el Hijo del Hombre no es condenado. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Así que si Dios te ha concedido poder creerle a Él, da saltos de alegría. Los cristianos, los creyentes, pasaremos por el tribunal de Cristo, seremos juzgados por nuestra obediencia, por nuestras motivaciones. ¿Por qué hice eso? Si yo te pregunto cuando acabe el culto, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué haces esto? Posiblemente tú dirías, pues yo lo hago para la gloria de Dios. Quizás podrías decir, pues mira, espero que sea para la gloria de Dios, aunque el corazón es engañoso. Pero Dios no puede ser burlado. Porque lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si alguien dice, pues en la tierra actualmente no me está pasando. Creo que yo sembré tomates y estoy recogiendo ajos. Pero Dios no puede ser burlado. Y si no es aquí, será allí. Y Él va a juzgar motivaciones, cómo vencimos al pecado, cómo luchábamos contra las tentaciones. Hay distintas coronas y recompensas. Y dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya superado la prueba recibirá la corona de vida. Seremos juzgados por el control que tenemos sobre nuestras lenguas. Cuidado, no te estoy hablando de condenación, salvación. Estoy hablando del tribunal para los hijos de Dios. Y Dios dice en su palabra que seremos aún juzgados por las palabras y toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Esto se pone serio, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Déjame que te ponga un ejemplo. Cuando una persona es salvada de un incendio, es muy posible que no le dé tiempo ni lugar a sacar ninguna de sus pertenencias. De esas ropas que le gustaban tanto, de esos recuerdos, de esas fotografías, de ese anillo, de ese mueble que compró de México, nada. Pero su vida es salvada. Así es el obrero cristiano que puede ser probado por fuego en el tribunal de Cristo, pero se demuestre que edificó con materiales inútiles. Y el Señor quiere que podamos edificar con materiales que perduren. Ahora, hay otro juicio, otro aspecto del juicio de Dios, para que lo entendamos también, y es el juicio de los incrédulos, que serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Vente conmigo a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. El juicio ante el gran trono blanco, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es
la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí el Señor está hablando de la muerte segunda. Dijo San Agustín en cierta ocasión que el que nace 2 veces no morirá 2. ¿Han nacido de nuevo? Aquellos que han rechazado a Cristo como Señor y Salvador serán juzgados solo según sus obras, solo según sus obras. Y la Biblia nos dice que por las obras de la ley nadie será justificado, Gálatas 2:16, sino que serán condenados. Entonces piensa en esto: todo pensamiento, palabra, acciones serán juzgadas contra el estándar perfecto de Dios y serán hallados deficientes. No habrá ninguna recompensa para ellos, solo eterna condenación y castigo. Si yo me tengo que presentar delante de Dios en un juicio solamente con mis obras, yo no voy a ser justificado. Si yo soy presentado delante del Dios Santo Todopoderoso, con la obra de Jesucristo, aleluya, con una justicia imputada, es que tú y yo tenemos acceso a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La tercera verdad irrompible es que Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. ¿Puede repetir alguien conmigo esto? Una sola vez. Jesucristo dijo algunas palabras en la cruz, creo que fueron 7. Y una de ellas fue: consumado es. Finiquitado, terminado, concluido, perfecto. El sacrificio de Cristo no es necesario que se repita nunca. Año tras año se tenía que hacer sacrificio en el ritual del día de la expiación en el pueblo judío, porque había que expiar nuevamente las cosas que bloqueaban el camino hacia Dios. Pero ahora, gracias al sacrificio de Cristo, el camino que conduce a Dios está abierto. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Hebreos 10, 11 y 12. Dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en Hebreos 10, versículo 19, en adelante dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Repite conmigo: nuevo y vivo. Aleluya. ¿Puedes decirlo alto? Nuevo y vivo. Que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí nos dice en Hebreos 9 que Él fue ofrecido en sacrificio una sola vez para llevar el pecado de muchos. En otra traducción, quizás más literal, dice de todos. Fue ofrecido.
Y en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aleluya, agárrate a esa palabra. Él me va a llevar a Dios. No hay nadie que me arranque de mi Dios. Él ha ofrecido su propia vida. Dice, holocausto y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí vengo, dice Jesús, vengo para hacer tu voluntad, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cada vez que se celebra una misa cada domingo, se está sacrificando a Jesús, el cuerpo, la sangre. Pero déjame decirte que Jesucristo ya hizo un solo sacrificio. Lo hizo una vez para siempre, para que tú y yo podamos tener comunión, no el domingo en la iglesia, sino día por día. Cuarta verdad irrompible es que vendrá por segunda vez. Vendrá por segunda vez. Y aparecerá por segunda vez sin relación. Escucha bien, sin relación con el pecado. En la primera parusía, es una palabra griega, la primera venida de Cristo, Dios lo que hace es constituir la única opción con la cual podemos ser salvos. Es una verdad inquebrantable. Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro, predicando, inspirado, lleno del Espíritu Santo, dijo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Y en su primera venida Jesucristo vino a finiquitar, a establecer, a dejar bien claro que es la única forma, la única vía de llegar a Dios. No en vano Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuánto le dan gloria? Ahora hay una segunda parusía o segunda venida de Cristo. Y dice aquí que Él vendrá sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque todo el pecado ya fue tratado en la cruz. Él no vendrá para tratar con el pecado. Él no vendrá a hacerse pecado. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No vendrá a identificarse en ese sentido ya con el pecado. Escucha bien, sino que vendrá. ¿Te quieres agarrar al banco y escucharlo? Vendrá con poder y gran gloria. Ya no vendrá en el burrito humilde, ya no vendrá en platero, vendrá en un caballo y Él va a juzgar con la espada de su boca, aleluya, el fiel y verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y en Mateo 24, versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Como le dijo el ángel a sus discípulos, ¿por qué miráis cuando Jesús asciende al cielo? ¿Por qué miráis a Jesús? Dice, porque de la manera que veis que se va a ir a su presencia, a la gloria, dice, así vendrá de nuevo. Para la iglesia primitiva, tengo que darte un dato. Su esperanza siempre era la segunda venida de Cristo. Y Dios dice en su palabra que el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. El que no tiene esperanza de encontrarse con el Señor, hay una corona, también una recompensa para aquellos que aman su venida. Te pregunto en esta mañana, ¿amas la venida de Cristo? Pues la iglesia primitiva estaba con esa esperanza siempre,
Pero los incrédulos a lo largo de la historia, esa venida del Señor es una perspectiva terrible. Uno puede esperar el fin de todas las cosas con gozosa expectación. ¿Eres tú el caso? ¿Estás esperando el fin de todas las cosas con gozosa expectación? O puedes esperarlo con desesperado terror. Porque Dios dice en su palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque Dios es fuego consumador. La diferencia solo depende de una cosa, solo de cómo estemos con Cristo. Te pregunto en esta mañana, nos pregunta el Señor, ¿cómo estás con Cristo? ¿Cuál es tu relación actual con Jesucristo? Recuerda, Cristo murió, resucitó y volverá otra vez. Y esto me encanta. No para ser juzgado, sino para juzgar. No para ser juzgado, sino para juzgar. Y con este mensaje, ¿qué podríamos hacer en nuestra vida? Yo con este mensaje, ¿sabes lo que haría? Irme a la Biblia, en Isaías, capítulo 1, versículo 18. Y dice, venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. ¿Te han dicho alguna vez, te voy a ajustar las cuentas? ¿Te ha dicho tu madre eso en alguna ocasión? Cuando llegue a la casa, te voy a ajustar las cuentas bien. Pero no es el tono que yo veo aquí del Señor. Él dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero yo no puedo venir al Señor de cualquier manera. El Señor exige una actitud de arrepentimiento. Y el Señor mismo le dice a su pueblo, mejorad vuestros caminos y mejorad vuestras obras. Si hay alguien aquí que todavía no se ha arreglado con el Señor, si hay alguien aquí o que nos ve por televisión que no ha conocido a Jesucristo, que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y Dios te ha hablado en esta mañana diciéndote, morirás una sola vez, después el juicio. Pero recuerda que del mismo modo que el hombre muere una sola vez y después el juicio, tenemos otras dos cosas. Es que Cristo ha sido ofrecido por nuestros pecados una vez para siempre y volverá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Serás tú uno de los que le esperan? ¿Reconocerás hoy, en esta mañana, en la oportunidad que el Señor te está brindando hoy de ponerte a cuentas con el Señor y decir, Señor, límpiame, limpia mi pecado? Es de un rojo intenso. Esto no hay quien lo borre, no hay quien lo quite, esta mancha. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios dice en su palabra que Él es fiel y justo para limpiar, borrar nuestros pecados. Quizás no estás a cuentas con Dios y Él te está brindando la oportunidad de poder salvarte. Cuando mueras y estés en ese juicio, tú puedas decir, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Él murió
en mi lugar. Si viniera con mis obras solamente, saco muy deficiente. Soy condenado. Pero si presento la obra de Jesucristo por mí, que murió en mi lugar, el justo por los injustos. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es tu Señor? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? Y querida iglesia, confía en la salvación que el Señor te ha dado, pero no te relajes. Y piensa en esto también, que el Señor nos dice, mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras. Señor, quiero que mi motivación sea la que a ti te agrada, la correcta, aún en mi servicio a ti, aún en mi servicio a ti. Oremos al Señor. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por estas 4 verdades irrompibles, 4 verdades eternas. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A Jesucristo en esta mañana damos la gloria. Gracias, Señor Jesús, por abrir ese camino vivo, eterno, por abrir el único acceso a la gloria, al Padre. Señor, en esta mañana yo te ruego que tú traigas convicción de pecado por tu Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, solo tú puedes convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y tu juicio siempre es según verdad. Convence a aquel o aquella persona que está aquí en esta mañana, que si muriera en esta tarde, si sale de esta hora, después de la reunión, y te pilla un camión, Dios no lo quiera, pero te puede dar un infarto, yo no deseo eso, y tienes que ser juzgado, presentarte delante de Dios, rendir cuentas a Dios, que tú puedas ir justificado. Señor, moriste por mí en la cruz. Gracias por lavarme de mi maldad. Gracias, Señor. Yo te ruego, Señor, que puedas impartir el don que nadie pide, pero seguramente el que más necesitamos, el don del arrepentimiento. Señor, imparte en el nuevo, en el incrédulo y en el hijo, en el creyente, el don del arrepentimiento. Para salvación y para perfección. Para salvación y para santificación. Gracias, Señor, que tú eres juez justo. Que tú eres juez justo. A ti te damos la gloria y la honra. Te rogamos, salva almas de los que están aquí, que están perdidos. Sálvalos. Salva a aquellos que nos están viendo por televisión. Salva, Señor. Tú eres Jesús, que significa Salvador. Tú has venido a salvar. Tú has venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Salva, Señor. Señor, lanzamos la semilla incorruptible de la palabra y creemos en el poder, la autoridad de la semilla incorruptible de tu palabra, que caiga en buena tierra, en corazones, Señor, que brote para vida eterna, Señor, que lleve fruto de salvación en las vidas, en las almas perdidas.
Y en aquellos que son hijos, hijas tuyas, Señor, que podamos, Señor, sacudirnos, Señor, del sopor en el nombre de Jesucristo, podamos servirte de verdad con corazones sinceros y bien motivados, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea de palabra, de hecho, sea para tu gloria, sea como para ti, Señor. Yo te ruego, Señor, por favor, trae una conciencia clara a todos los que estamos aquí y los que nos ven. Por favor, trae una conciencia poderosa de parte tuya, que vamos a morir una sola vez y después el juicio. Pero también trae, Señor, la revelación de lo que tú has hecho en la cruz, de tu ofrenda, tu sacrificio por el pecado, y que un día volverás para salvar a los que te esperan. Sí, Señor. Creemos que tu palabra es poderosa y suficiente. Creemos en la obra de tu Espíritu Santo, que llega a donde nadie llega, donde el hombre no puede tocar. Tú puedes obrar el milagro. Obra milagros de salvación, obra milagros de nuevos nacimientos. Como la semilla del hombre con la mujer en el vientre, obran ese milagro de una nueva vida, de un nuevo hombre en la tierra. Señor, la semilla de tu palabra ahí en los corazones, la sembramos, la regamos con nuestra oración, nuestro clamor en esta mañana, pero reconocemos que solo tú das el crecimiento. Tu iglesia te adora, tu iglesia te reconoce y tu iglesia encomienda su causa al que juzga justamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús.